revisamos para ver exactamente qué zona es. En el caso de Nayarit está el gobernador y vamos a apoyar en lo que se requiera para pues, que haya mayor información. ¿Se pensaría quizás en reubicar o tener un espacio para los jóvenes? Pues tiene que haber diálogo para que se informe exactamente cuáles son las razones y que también siga habiendo espacios culturales. Gracias, presidenta. Buen día. Gracias. A ver, por acá, Carlos, hace mucho que no preguntas. Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de 4 Unidad de Telecomunicaciones de Veracruz. Pues consultarle justamente ese tema del CIAM que puso el teléfono. Hace, 2 días, Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, pues lanzó un grupo que se fue prácticamente, o está por irse a lo que es las Casas Puebla que tienen ellos allá en Chico, no sé si lo sabe más, porque incluso mencionaba hace 8 días que es prácticamente Puebla York, el caso de Nueva York, ¿no? Es consultarle justamente cuál es su opinión respecto a que estados como Puebla tengan justamente ese tipo de esfuerzos. Sin embargo, son 10 personas expertas en el tema de detenciones de migrantes que van a acudir a Estados Unidos. Y también, si nos puede dar su punto de vista, escapa a todo este tema de las redadas, de que mañana comienza algo muy importante en Estados Unidos, que es la Copa Oro. Hay mexicanos que prácticamente en el debut de la selección mexicana que comanda el Vasco Aguirre, pues han comprado los 50,000 boletos para el debut del Tri. Bueno, digo el Tri porque así lo conocíamos antes, ahora dicen Selección Nacional de México. Pero es preguntarle en este tema, ¿qué llamado le da a los mexicanos que asistan, que no asistan a este juego de fútbol? Muchos temen redadas, que incluso los puedan apresar ahí. ¿Qué nos puede comentar eso? Sobre el primer caso, hay mucha relación de los gobernadores con sus comunidades en Estados Unidos. Está el caso de Puebla, Oaxaca también tiene mucha comunicación, todos los estados de la República, particularmente aquellos estados pues, que tienen más migrantes, porque en general, digamos, primeras migraciones que se fueron a un lugar, como lo que comentaba de Michoacán al norte de California, pues después van atrayendo a otras personas de las mismas comunidades ahí, tienen ya 20, 30 años viviendo ahí o muchísimo más. Entonces hay mucha comunicación. Entonces los gobernadores pues lo que están haciendo es entrando en contacto con sus comunidades para apoyarlas en todo lo que se requiera. Sobre el partido, pues siempre hacerlo de manera pacífica. No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción de... Esperamos que no lo haya, o hacemos un llamado a que no lo haya. Alguna acción del Servicio de Migración y Aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esta campaña que se va a hacer desde los consulados, pues va a tener toda la información de qué hacer en caso de ser detenido y también pues que se esté en contacto permanente con las familias. Siguiendo del lado del norte del continente, pues ya confirmó prácticamente que está a una llamada de que se confirme esta bilateral con Donald Trump. Pues consultarle de que si no teme obviamente un desplante, no podría suceder porque Donald Trump se refiere muy bien a usted, se refiere como una mujer maravillosa y otras cuestiones que le ha mencionado, pero es consultarle obviamente si no teme un desplante. Y 2, nos había comentado 3 temas que en dado caso que se diera esta bilateral podría tocar, que es el tema de inmigración, que es el tema que tiene que ver con la cuestión económica, el tema seguramente, y también el tema de seguridad. ¿Qué otro tema tiene contemplado en la lista? Pienso que lo más importante es nuestra visión de la relación México-Estados Unidos, que se le ha manifestado en las llamadas por teléfono y que ahora de manera personal lo haría. Nosotros creemos primero que le conviene a Estados Unidos y a México una buena relación, porque somos socios comerciales, porque tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera y porque hay una relación cultural y de familias. Entonces, y hay una integración económica muy grande. Entonces, en el diálogo siempre se pueden resolver
situaciones que tengan que ver con lo comercial, con la migración, pero lo más importante es que nos conviene a los dos no tener problemas en relación con el comercio, el cuidado de los mexicanos en Estados Unidos, la importancia de que no haya impuestos en los aranceles. Tiene que ver con la importancia de la relación México-Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump lo sabe, pero es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, que nos conviene, que si estamos juntos podemos competir mejor con otras regiones del mundo en lo económico y en muchas otras cosas. Entonces, que el diálogo y la solución de cualquier problema pues tiene que ser en el marco de una buena relación. La verdad es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la frontera, pues se ha trabajado conjuntamente con respeto a nuestras soberanías y hay buenos resultados. Es una muestra de que cuando se trabaja juntos, en el marco de nuestras soberanías hay resultados. En el tema del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos hay resultados. Y en muchos otros temas. El propio tratado comercial beneficia muchísimo a los Estados Unidos y beneficia a México. Entonces eso es lo que queremos manifestar en esta reunión y ya en particular pues temas que sabemos que son importantes para la relación. Ya para finalizar, voy a juntar dos preguntas, en una para ser breve. Ayer usted hablaba del tema judicial, de lo que pasó con la Suprema Corte allá antier, con esa resolución que se da sobre el caso Wallace, de la liberación de, no recuerdo la autora, un libro que habla justamente de este tema, pero de que si se liberaba a esta persona que es considerada el alfil del caso Wallace, el caso Wallace prácticamente se caería por completo y el secuestrado pues pasaría a otra instancia, ¿no? Es preguntarle si este caso lo ha platicado con el fiscal. No vino fiscal, por cierto, el día de seguridad, no sé si... Sí, tenía otras actividades, nos comentó que en esta ocasión no podía venir porque tenía pues una serie de actividades importantes. Y sí, bueno, retomando este tema, si usted consideraría pues de pedirle que revisen el caso para que finalmente pues se termine de aclarar lo que se pasó. No hemos platicado sobre el caso en particular con el fiscal. Ese caso pues evidentemente tiene muchísimos cuestionamientos y la propia liberación de esta mujer pues lo muestra. Entonces sí es importante que se revise pues lo que fue todo ese periodo de García Luna, sin montajes y toda esta fuerza que tenía esta mujer en las distintas instituciones, sin ser servidora pública, y el propio caso Wallace, que también pues es muy controvertido. ¿Habría la puerta esto para que también otro caso que se presume por muchas circunstancias montaje, que es el caso Vallarta, también se... Sí, también es un caso, tampoco hemos hablado, no he hablado personalmente de este caso con el fiscal, pero es un caso que debe revisarse también. Ya para finalizar, ahora sí finalizar, en temas legislativos, ayer el senador presidente Noroña todavía del Senado daba a conocer una amenaza de muerte, pero también hablaba de que el domingo, justamente cuando se esté en Topilejo, por la tarde, el INE va a entregar lo que son las constancias ya de lo que es los ganadores de la elección judicial, entre ellos obviamente al primer ministro presidente indígena. Es consultarle si lo va a buscar en los próximos días para reunirse con él ya una vez entregada su constancia de mayoría, en alguna medida llamada así. Pues hay que ser prudentes con la autonomía del Poder Judicial, ¿no? A lo mejor habrá algún momento donde haya una reunión, pero realmente pues hay que fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Entonces ellos pues van a tener muchísimo trabajo. Viene un periodo de transición entre el Poder Judicial actual y el nuevo Poder Judicial. Entonces, pues a partir de que reciban su constancia, pueden iniciar, y falta también pues la resolución de las impugnaciones en el Tribunal Electoral. Pero es muy importante porque es un periodo corto. Ellos toman posesión el 1 de septiembre. Entonces, pues tiene que haber ya el proceso de transición
particularmente entre los ministros y ministras de la Corte actual y los que van a entrar. Cualquier amenaza siempre es condenable. Y no conozco en particular cómo fue. Bueno, su denuncia que tiene las tardes, noches, de que le amenazaron por 2 redes sociales, por TikTok y por YouTube, pero él decía que lo había pedido a la Policía Cibernética la investigación. Sin embargo, a ver, en el micrófono, Carlos. Le comentaba rápido que él decía que lo amenazaron por 2 redes sociales, por el TikTok, que es muy tiktokero, y en el caso de YouTube, que tiene muchísimos seguidores, que lo amenazaron, pidió a Policía Cibernética el investigar, pero que lo daba a conocer porque horas antes Policía Cibernética le había comentado que no había algún riesgo. Sin embargo, él, de forma como él lo hace, les daba hasta las 12 de la noche, que ya pasó, para, decía él, manifestarse en el asunto, ¿no? Es lo que decía. ¿Quién se debía manifestar? El presidente Noroña decía eso de forma irónica. Él lo hace. ¿Pero así. a quién le decía? No, del tema de la amenaza, de los plazos. Ah, ya. Sí, bueno, es que Fernando Noroña No, tiene alguna eso, jiribilla a veces cuando hace comentarios. Sí. Gracias. A ver, ¿quién? A ver, por acá. Y luego vamos a ir a la segunda fila. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Elizabeth Robles del Canal del Congreso. Continuando con temas legislativos, ayer en la conferencia legislativa de la mayoría en la Cámara de Diputados se habló acerca de los pendientes y de este trayecto para alcanzar acuerdos para lograr un periodo extraordinario tentativamente a partir del 23 de junio, y se hablaba de que están a la espera de la remisión por parte del Ejecutivo de 7 proyectos de ley, entre ellos bienestar animal en materia de delfines, vapeadores, de reformas a la Ley General de Salud. Si nos podría dar detalles de alguno de estos ordenamientos que están pendientes, Presidenta. Invitamos a Ernestina, si les parece, para que pueda informar. Son más de 20 leyes que se están planteando para el extraordinario, algunas muy importantes que tienen que ver con las reformas secundarias al Poder Judicial, otras que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad. En efecto, viene una de protección de los delfines, viene la sanción a la venta de vapeadores, que es parte de la reforma constitucional. Son varias. Entonces vamos a ir invitando a Ernestina para que pueda ir informando de todo. Entre estas reformas que ya se han presentado aquí, Presidenta, se encuentra la de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa propuesta, que también está pendiente de envío, ¿entraría como parte del extraordinario o ya entraría hasta septiembre? Sí, es una modificación que se ha estado trabajando con el Senado por parte de Pablo Gómez para reforzar las labores de la UIF. Y también en este diálogo con el Senado, esta semana en el marco de la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos platicaba con medios acerca de que ya hay algunos cambios acordados con la Consejería Jurídica y con el propio titular de la Agencia de Transformación Digital en cuanto a estas atribuciones que se les va a dar y la creación de una comisión reguladora. ¿Cuál es esta distinción entre las atribuciones que va a tener la Comisión Reguladora y la Agencia de Transformación Digital en el marco de la Ley de Telecomunicaciones, Presidenta? Lo platicábamos el otro día. En la presentación de la ley, la que se envió, la parte de dar concesiones, todo lo que tiene que ver con concesiones y algunas otras regulaciones, se quedaban dentro de la agencia digital. Entonces, lo que se vio en los foros, y ese fue el acuerdo, es que ahí se cree un desconcentrado con 5 ciudadanos propuestos por la presidenta y aprobados por el Senado, para que sean ellos de manera colegiada que puedan determinar el tema de las concesiones y que no se quede toda la atribución en un servidor público. Entonces, estuvimos de acuerdo y esa es la idea, que se forme esta comisión. La comisión reguladora dependería de la Agencia de Transformación. La agencia estaría ubicada en la Agencia de Transformación Digital. Correcto, gracias, Presidenta. Y el objetivo, pues, que sean temas esencialmente técnicos, lo que defina eso. Sí.
Bueno, a ver, vamos allá atrás, vamos acá de este lado y luego vamos así. Buenos días, Presidenta. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría saber, en el caso del turismo, fue muy importante esta presentación, ¿qué lugar ocupan los ingresos por turismo hoy en el país? Y si esto podría cambiar, si lo tienen previsto después del Mundial de Fútbol. Sí, no sé si es el segundo o el tercero de divisas, a ver si ahora no lo pasa Edgar, pero son muy importantes los ingresos del turismo. Y como bien dice Josefina, pasar del sexto al quinto lugar pues es un salto muy importante. Y tenemos claro, hay un plan para incrementar el turismo en los distintos sectores, como lo presentó Josefina. Presidenta, usted ayer presentó el plan... Tercer lugar en divisas, sí. El turismo es el tercer Sí. lugar en divisas. Sí, en captación de divisas. Muchas gracias. ¿Y tienen previsto que esto cambie después de la Copa, del Mundial de Fútbol? Pues al aumentar al quinto lugar, es nuestro objetivo, pasar del sexto al quinto lugar. Turquía subió mucho en turismo por una estrategia muy fuerte que, entre otras las telenovelas, que tuvo el gobierno, y pues nosotros también en nuestro impulso queremos llegar al quinto lugar. Ayer hubo un anuncio muy importante con el sector de las tortillerías, los productores de maíz. Y bueno, esto yo lo veo como el segundo anuncio para regular precios después de las gasolinas. Y me pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué otro rubro de la economía, qué otro sector pudiera haberse involucrado en esto de regular precios para calmar, digamos, a la población con esto de los aumentos de precios? No estamos regulando, son acuerdos voluntarios, que es muy distinto. Porque solamente en algunos casos hay regulación de precios, hay libertad, digamos, en términos del mercado. Lo que son acuerdos voluntarios. ¿En qué consisten los acuerdos voluntarios? Pues se hacen mesas de trabajo y los propios, desde los productores hasta la tortillería, o desde los productores hasta quien vende masa de maíz. En México hay 3 grandes empresas que son las que venden la harina de maíz. Y además, pues está todo el sector tradicional de la tortilla, antes de que existieran las grandes harineras, que es el sector que compra el maíz, hace el nixtamal, hay molinos de nixtamal y después esa masa va a las tortillerías. Esa es la parte que ha perdido mucho, la parte tradicional, y nosotros queremos recuperarla. Entonces hay mesas de trabajo y se nos dice, a ver, el precio de la tortilla es más alto, por ejemplo, en el sureste de México. ¿Qué tiene que hacerse para que disminuya el precio de la tortilla? Pues tiene que facilitarse el transporte, tiene que facilitarse el acceso a crédito que puedan tener los molineros. En el caso del productor, pues el productor quiere obviamente un mejor precio por el kilo de maíz o la tonelada de maíz. ¿Y qué pasa entre el productor y el comercializador? Bueno, pues hay una cantidad de intermediarios enormes. Bueno, ¿cómo disminuimos esos intermediarios para que el productor le pueda vender directamente al productor de masa? Entonces, eso es lo que está en las mesas de trabajo. Y ahí el objetivo es pues, que no aumente el precio de la tortilla, primero, y segundo, buscar todavía incluso reducir el precio de la tortilla. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se van disminuyendo todos esos elementos que impactan en el precio, ¿no? Y entonces por eso es la mesa de trabajo, para facilitar la producción y la comercialización, y también la recuperación de nuestro maíz criollo, porque hay mucho maíz híbrido en México que no es genéticamente modificado o no es transgénico, pero que tiene que ver con semillas mejoradas. Y nosotros queremos recuperar pues una buena parte del maíz criollo. Entonces todo el programa tiene que ver con eso, y que no impacte al consumidor, sino al revés, que disminuya, que la tortilla pues es el principal alimento de las y los mexicanos, de todos. Es un 5% paulatino, ¿no? La idea es poder llegar a una disminución del 5%, y
ayer les propuse que nos veamos en 6 meses y vamos a estar trabajando. Obviamente quien coordina es el secretario de Agricultura, pero vamos a trabajar para reducir. Por ejemplo, en el caso de los gasolineros, que se llegó a un acuerdo para que la gasolina magna no sea mayor de 24 pesos, también es un acuerdo voluntario. Y con los gasolineros, pues que nos plantearon que reduzcamos toda la tramitología que tiene que seguir un gasolinero, que son muchísimos gastos para ellos. Entonces están trabajando en ello para que no tengan que hacer 50 trámites cada año, sino que la renovación sea mucho más fácil, obviamente siempre cumpliendo con lo ambiental y otros temas, pero ellos se benefician y al mismo tiempo pues se beneficia la economía de las familias mexicanas. Ellos también plantearon el tema del combustible ilegal, que estamos trabajando muy fuerte para reducir el combustible ilegal. Entonces son igual en el caso del PASIC, que tiene que ver con los 24 productos de la canasta básica, es lo mismo, como las grandes comercializadoras, las grandes tiendas de autoservicio, pues 24 productos mantienen el precio para evitar que haya inflación. Ahora este ligero aumento que hubo en la inflación en el mes pasado se debió al incremento del precio del pollo, el precio de la carne de res y el precio de la carne de cerdo. Entonces también el secretario de Agricultura está trabajando con todos los productores, comercializadores, con la importación. Para que no aumenten precios. Pues sí, para que pueda bajar y trabajar con ellos buscando las mejores formas, sin necesidad de poner un precio fijo, sino sencillamente facilitando la comercialización. Presidenta, gracias. Pasando a otro tema, aquí se mencionaba hace poco a García Luna y hace unos días el periódico Universal publicó una entrevista al ex subsecretario de Defensa, Tomás Ángeles, y él asegura que en mayo de 2007 le advirtió, le alertó, le informó al expresidente Felipe Calderón del PAN justamente que Genaro García Luna sí estaba involucrado con el narcotráfico. ¿Hay o habrá alguna investigación en contra del expresidente Calderón por esta omisión, o no sé cómo se puede llamar este caso de que no tomó en cuenta esta advertencia de un ex subsecretario de Defensa? Digo, eso depende de la Fiscalía finalmente, que es autónoma. Nosotros no estaríamos pidiendo. Lo que sí es importante es que Calderón aclare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no lo informó? ¿Y por qué no lo informó? Por último, Presidenta, ¿tiene planeado ya le informaron de otras reuniones tripartitas? Digamos, ¿habrá una reunión Estados Unidos, México, Canadá, ahora que se acerca la revisión del TMEC en septiembre? Sí. Hay poco tiempo. Poco tiempo, sí, como 5 horas, ¿no? La reunión, todavía no sabemos, en este momento todavía no está definido, por ejemplo, la agenda de las intervenciones que va a haber. Son 2 temas, o por lo menos 2 momentos de trabajo. ¿Usted va a intervenir 2 veces? Algunas, sí. Bueno, vamos a ver si 1 o 2 veces, dependiendo de pues, cómo esté la agenda. Hay reuniones bilaterales que, como no da tiempo, se hacen al mismo tiempo que está la plenaria, o el ejercicio multilateral, porque si no, no da tiempo. Así pasó también el G20, yo no sabía que ese era el mecanismo, pero pues se salen los presidentes a tener su bilateral y luego regresan. Entonces pues tiene que ver con esta agenda que se está construyendo, y hay pues la solicitud de algunas reuniones y vamos a ver, todavía no tenemos exactamente la reunión. ¿Por qué es importante para usted asistir a esta reunión del G7? Bueno, primero hay una invitación por parte del primer ministro de Canadá y somos también socios comerciales, gobiernos amigos, pueblos amigos. Entonces, pues es reconociendo esta invitación que se nos hace. Segundo, son pocos países invitados los que van a la reunión del G7. Y tercero, pues la oportunidad de poder hablar con algunos jefes de Estado. Gracias, Presidenta.
También hoy en la tarde ya vamos a definir en función también de cómo sean las reuniones bilaterales. Por ejemplo, la reunión con el presidente Trump, quién va a estar también del lado del presidente Trump, para que pues me acompañen los secretarios, que serían las contrapartes. Bueno, a ver, aquí adelante y luego aquí atrás. Compañera. Gracias, Presidenta. Romina Gándara, de Sin embargo. En el tema de migrantes, hay mucho abuso contra migrantes hoy en día en Estados Unidos. Lo mencionaba Meme, 2 mexicanos murieron en condiciones poco claras en Georgia, en las instalaciones de ICE, pero también vemos videos de policías usando caballos como se hacía en el tiempo de los esclavos, vemos arrestos con violencia innecesaria, acoso innecesario y expresiones racistas como este cártel que acaba de sacar el ICE, donde pide a los estadounidenses pues delatar a los que ellos llaman aliens o a los que ellos les dicen invasores ilegales. Quería preguntarle si fue posible hablar de racismo con Christopher Landau y si ve prudente decírselo a Donald Trump ahora que es posible, como nos mencionaba, que lo vea en la reunión en Canadá. Hablamos de la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y él lo reconoce, o lo reconoció en la reunión. En el sentido de una comunidad muy activa, algunos de ellos que no tienen papeles, pero que llevan años trabajando en Estados Unidos y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Y yo le hice saber, como lo dije ayer, que no estábamos de acuerdo con el trato que estaban recibiendo mexicanos honestos que trabajan todos los días por el bien de Estados Unidos y que pagan los impuestos. Ha habido varios artistas que han estado subiendo. Uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek. La verdad, mi reconocimiento. Y a muchos otros que han estado hablando pues de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero lo hizo por necesidad. Y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos. La cantidad de impuestos que pagan, 80% de sus ingresos se quedan en Estados Unidos, en consumo, en impuestos. Y son personas que están integradas a la vida de allá. E incluso, como le reconoció el presidente Trump el día de ayer, pues contribuyen a la economía. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se lo hicimos saber y se lo haremos saber también al presidente Trump, que le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces, esto que decimos aquí, como lo decimos aquí, así como hablo yo con ustedes, hablo en los mítines, hablo en reuniones con empresarios, ayer nos reunimos con el Consejo Mexicano de Negocios, es la misma manera como hablo, y es la manera en la que hablo con el presidente Trump cuando hay llamadas, y como hablo cuando vienen representantes de México. Cuando vino la secretaria de Seguridad Interior a México, que vino aquí, le dije lo mismo. Le dije, es que realmente Estados Unidos debería tener una política migratoria especial para los mexicanos, pues porque llevan años viviendo allá. Ese es nuestro pensar. Entonces, y no estamos de acuerdo, pues nunca vamos a estar de acuerdo, así como no estamos de acuerdo con la violencia, pues tampoco estamos de acuerdo de ninguna manera con ninguna violación a los derechos humanos. ¿Pero qué le dice, qué le responden cuando usted ha hecho estas manifestaciones que no están de acuerdo? Porque también vemos por el lado de Estados Unidos que sigue esta cacería, esta ofensiva y pues sobre todo este acoso a la comunidad migrante. Nosotros damos nuestra posición y en el caso de Christopher Landau y de
del propio embajador de Estados Unidos, hay un reconocimiento de nuestros paisanos que trabajan allá. Pues hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo.